Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a su programa. Ya supiste de Viste como cada miércoles a partir de las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros cada semana con un tema muy interesante y con invitados muy especiales y expertos en la materia sobre todo. El día de hoy vamos a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad. Como ustedes sabrán, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es mañana, y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este importantísimo tema que a veces no tenemos conocimiento ni siquiera de lo más esencial. Y es por ello que nos acompaña la licenciada en psicología Celia María Villaseñor Camarena. Ella es impulsora de la inclusión en pro de la... ¿Cómo estás, Celia? Muy Por eso es que necesitamos tener información, toda la ciudadanía, así es. todos. A veces decimos una palabra por otra y bueno, ¿qué te parece si comenzamos, además de decir que mañana se conmemora este día, Así es. por decir cuáles son los términos correctos? Decimos personas especiales, no son personas especiales, son personas como nosotros y merecen el respeto. Decimos, no quiero caer en palabras que no lo son, y por eso, ¿qué te parece si nos hablas de eso? Claro que sí. ¿Cómo se deben de llamar a las personas con discapacidad? Mira, hay tres sugerencias. La primera es por el nombre. Todos tenemos un nombre, todos tenemos una identidad independientemente de nuestras características físicas. Entonces, lo más ideal es que diga a la persona por su nombre, como cualquier otra persona que conozcas, amigo, compañero, su nombre. Sí. La segunda es cuando sea necesario señalar la característica, lo correcto es decir personas con discapacidad. Nada más. Persona con discapacidad es el término correcto y el que se debe utilizar. No tenemos capacidades especiales, Sí. no hay otro término correcto más que persona con discapacidad. Ya se necesita especificar, el tercer término sería persona con discapacidad motora, auditiva, visual, dependiendo de la característica física de la persona que sea necesario Nombrar. especificar. Ajá. Pero el término correcto es persona con discapacidad. Y a veces, porque nos cuesta tanto trabajo, creemos que al decir personas especiales o personas con capacidades especiales, les estamos dando una, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Como un bonus, ¿no? Como un plus, cuando realmente es todo lo contrario. Así es. Pues mira, yo pienso que la desinformación es el principal factor de esto. Hay demasiados mitos todavía alrededor de la discapacidad. Entonces la desinformación es lo que nos hace caer en términos que no existen y que no son correctos. Ok, ahora cuando hablamos de, también regularmente yo recuerdo, ¿no? En tiempos anteriores uno decía invidente, por ejemplo, ¿no? Sí. O uno decía sordito, o uno decía, lo digo con las palabras como siempre, ya saben que soy muy franca y lo digo con las palabras como las que se utilizan a veces de manera cotidiana, y es por eso el programa, porque necesitamos saber de manera correcta cómo se debe nombrar a las personas. ¿Por discapacidad te refieres? Ajá. Perfecto, ok. Una persona que tiene una discapacidad visual es una persona ciega o débil visual, dependiendo de la situación de cada persona. Una persona que no oye es una persona sorda. Una persona sorda puede emitir sonido con práctica, con rehabilitación, y el término sordomudo no es correcto. No es correcto entonces, porque también es clásico que digamos, es sordomuda. Sí, no. Entonces no, tampoco. Es una persona sorda nada más, ¿sale? Sorda. Creo que esos son los términos más Entonces, comunes. ciego, invidente. No, invidente no, nada más ciego, persona ciega. Ajá. Que a veces, en general, como que nos pudiera costar decir ciego, ¿no? O sea, es todo lo contrario. O sea, al parecer uno creyera que si disfraza las palabras, podrían ellos sentirse mejor. Y creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es como en todo, las palabras por su nombre. Así es. Y no tratemos de minimizar a la persona solamente por su característica física. Al decir sordito, mudito, cieguito, lo estamos minimizando.
O por ejemplo, inválido, esa es otra palabra que se escucha O minusválido. mucho. O minusválido, no. Ahí estamos hablando de valor. Le estás quitando o le estás restando valor a la persona. Entonces tampoco es correcto utilizar esa terminología. Sí, de repente uno puede decir, ay, sí, es que es minusválido, o ay, es que es inválido. Y creemos que con eso estamos aportando y cuando la realidad es otra, ¿no? Estamos, pues quizás subestimándolos. Sí, lo estás haciendo pequeño, le estás restando valor ante el lugar que le pertenece, ante la sociedad y ante el mundo. Ok, ahora Celia, el día de mañana vamos a empezar con esto y continuaremos por supuesto con el tema. Tendremos de verdad unas actividades increíbles, gracias a su apoyo. Ella pues tiene muchísimas personas conocidas y con mucha experiencia en la materia y por favor nos gustaría que nos platicaras qué va a haber el día de mañana aquí. Claro que sí. Va a ser en la explanada de aquí de Palacio Federal. Y platícanos. Gracias. Mira, tenemos contempladas 4 conferencias. Cada conferencia va a tratar un tema diferente. Vamos a arrancar a las 9 de la mañana con la conferencia La otra mirada de la discapacidad, donde vamos a tratar todo el tema de la discapacidad en general, desde qué significa la discapacidad, qué es inclusión, términos correctos, tipos de discapacidad, causas, todo lo que engloba la discapacidad en general. A las 10 de la mañana vamos a hablar sobre el duelo que vive la familia que vive con un integrante que adquiere una discapacidad. La conferencia se llama Duelo en la discapacidad adquirida. Vamos a hablar sobre el duelo en específico, en el ambiente y en las personas que rodean a la persona que adquiere una discapacidad. Es un tema súper importante porque creo que todos en nuestras familias en algún momento vamos a pasar por eso, ya sea por enfermedad, por la edad. Cualquier tema nos puede llevar a tener un integrante de nuestra familia que adquiera alguna discapacidad. Ese tema se me hace súper, súper importante. A las 11 de la mañana tenemos a Andrea Flores Ruiz. Ella es presidenta de la asociación Familia Incluyente AC. Ella nos va a venir a platicar sobre su experiencia, todo lo que ha vivido y cómo es que ha llegado hasta donde está. Y para cerrar tenemos otra conferencia que se llama Mi Mundo También es Tu Mundo. Ella se llama Gloria Citlali Ramírez Quirós. Ella viene a contarnos también su experiencia desde su discapacidad, cómo vive un día a día, desde ir al supermercado, desde estacionarse, desde todo lo cotidiano, cómo lo vive ella desde su discapacidad. ¿Ella qué discapacidad tiene? Es persona de talla baja. Ajá, pues yo ya sabía que era exactamente. Pero bueno, ahí entra otra, ¿no? Es gente pequeña, el uno que es muy despectivo, que es enano, ¿no? Y insisto, me gusta decir las cosas con las palabras como son, porque a veces así en la calle, así es la realidad, ¿no? Entonces, la palabra correcta es... Talla baja. Persona de talla baja. Okay, persona continúa. de talla baja. Y bueno, nos esperamos a partir de las 9 de la mañana en planta principal, en la explanada de Palacio Federal, para que puedan vivir esta experiencia tan enriquecedora, porque se van a ir con una mentalidad completamente diferente. Se van a quitar todas sus dudas, se van a quitar todas sus terminologías incorrectas, todas las ideas erróneas van a desaparecer el día de mañana. Ok, y bueno, es importante la inclusión, ¿no? A final de cuentas, aquí en el ISSSTE, a nivel nacional, el ISSSTE tiene un programa que se llama Incluiste, que justamente trata de eso, ¿no? De incluir a todas las personas, porque a final de cuentas todas somos iguales. Yo comentaba el otro día con Celia justamente, yo no sé si el día de mañana me atraviese la calle, no me fije, me atropellen y me puedo volver una persona con discapacidad y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, cancelado por supuesto, ¿no? O sea, yo no quiero que suceda eso a nadie, pero es una realidad, o sea, puede suceder un accidente automovilístico. Recuerden que son el pan de cada día los accidentes automovilísticos, en donde una persona pues también ahí puede sufrir algún daño y por eso es que no podemos estar tan ajenos de este tema, porque no sabemos si el día de mañana a alguna persona cercana o incluso nosotros mismos
podamos estar en esta situación. Así que por eso es importante conocer terminología, barreras, que ya hablaremos también de eso, ¿no? O sea, ¿dónde están las rampas? ¿Dónde hay muchas herramientas que se requieren para que ellos puedan desenvolverse de una manera más práctica? Al final de cuentas, todos los días transitan por todos lados como todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿pudieras darnos, valga la redundancia, un ejemplo de qué es lo que se sufre, por ejemplo, en tu casa con silla de ruedas u con otra persona de otra discapacidad? Mira, creo que los fundamentales, los principales obstáculos a los que nos enfrentamos son la infraestructura. Las calles están rotas, hay veces que no hay rampas. Si hay rampas, están tapadas por algún carro, algún puesto, algo. Creo que la infraestructura a nivel general está muy deteriorada, no se le ha dado el mantenimiento ni la conservación necesaria, porque a lo mejor sí existe, pero no está en plenas condiciones para poder hacer su uso seguro. No sé si te ha pasado, platicábamos el otro día, en las tiendas de conveniencia, las rampas están en un ángulo de inclinación terrible. Ni cómo subir, ¿no? Sientes que te vas para atrás, yo creo. Hay veces que es imposible hacerlo sin ayuda. Ahí por casa hay una que de plano da a la pared. Da a la pared, no hay manera de subir por ahí, se lo juro. Entonces ese tipo de detalles son los que hacen la diferencia. Digo, creo que si vas a hacer las cosas bien, pues hay que hacerlas como son y de la manera mejor, correcta, la más correcta que pueda existir. Creo que la infraestructura es el principal problema. También las personas a veces son muy espontáneas y tienen ciertas actitudes que a veces nos perjudican directamente. Un ejemplo muy claro son los estacionamientos y los baños. Son situaciones muy comunes en donde, en donde llegamos a un baño público y está ocupado, o llegamos a un centro comercial y de 20 estacionamientos hay 2 para personas y están ocupados por personas que no lo necesitan. Creo que ese es el principal de transporte, que todo lo demás, con la diferencia de que no tenemos muchas opciones. ¿Sale? A lo mejor en un baño público, la mayoría de las personas con discapacidad tenemos problemas, lo que es la vejiga, todo el sistema urinario. Entonces hay personas que están programadas para ir a cierta hora al baño, para no tener algún accidente. Entonces, si esa persona a la 1 de la tarde tiene que ir al baño y está ocupado, esa persona sí puede tener un accidente porque su vejiga está programada para esa hora. Entonces, tienes que ser muy consciente antes de actuar. Hay que pensar antes de actuar y poder pensar en qué vas a perjudicar, si de verdad necesitas ese lugar o si te puedes ir a estacionar a otro lado. Creo que ese es el principal mensaje que me gustaría que la gente se quede. Ser empáticos y pensar que la otra persona tiene las mismas necesidades que tú, pero tiene menos opciones. El otro día pasé por ahí y vi una persona que se metió a un lugar que era específicamente para personas con discapacidad, y yo dije, pues a lo mejor la persona es una persona que requiere ese estacionamiento. No, era un chavo de 18, 20 años en donde se bajó así con todas las de la ley y caminó como Juan por su casa. Y yo, la verdad es que sí dije, oye, ¿no crees que que de repente puede llegar alguien y necesite ese espacio? Volteó, me vio y como que si no le dije nada. No le dije ni de manera grosera, ni mucho menos. Fue una manera de decirle, oye, como bien lo dices, ¿no? Ponte en los zapatos de las personas que realmente pueden llegar en este momento y necesitar ese lugar. O sea, no hay que ser gandallas en ese sentido. En México somos gandallas para muchas cosas, pero realmente si lo analizamos, insisto, o sea, no sabemos en qué momento pudiéramos también estar en alguna situación de esas y por qué no desde antes pensar en los demás, ¿no? O sea, es importantísimo que se tengan esos espacios y como bien lo dices, a veces son muy pocos, ¿no? Sí, por la regular son muy pocos los espacios para nosotros, entonces sí es bien complicado que estén ocupados.
Ujú. Sí. ¿Cómo ves la inclusión en la sociedad? Nos hace falta, creo que estamos avanzando, sí estamos avanzando porque ya la sociedad tiene una mentalidad un poquito más abierta y ya tienen como la curiosidad de saber y de conocer y de integrar. Hablar de inclusión, vamos a poner un ejemplo en la escuela, por ejemplo. Si yo llevo a mi hijo con alguna discapacidad motora y en la escuela me dicen, no tengo espacio, no tengo maestros capacitados, tengo escaleras, no se puede. Entonces ahí están excluyendo al chavito. Entonces hay un concepto que es la integración, donde sí, te acepto a tu hijo, pero lo pongo en un salón diferente, con un maestro especial, con un horario de recreo diferente. Entonces ahí no estás incluyendo al chavito, le estás dando la integración, pero no lo estás incluyendo al ambiente escolar y lo estás, al contrario, lo estás excluyendo. Sí, le estás quitando la oportunidad de desenvolverse socialmente, de desarrollarse escolarmente, porque de no integrarse. Sí, de incluirse. De incluirse. Sí, lo están integrando en la escuela, Ajá. pero no lo están incluyendo con toda la sociedad. Entonces, incluir es, ok, sí, vamos a inscribirlo, vamos a ponerlo con otros 30 niños sin ninguna otra discapacidad. Y eso es inclusión. O sea, no señalar, no separar, no dar ese trato especial o diferente, nada más por tener una discapacidad. Eso es incluir. Yo tenía, perdón que lo recuerde, pero yo tenía un compañero en la secundaria que él no veía, por lo tanto usaba su método Braille. Braille. Sí, ajá. Que era recuerdo que era una regla y su punzón, ¿no? Sí. ¿Punzón? No recuerdo cómo se llama. Ok, pero creo que le llamaba punzón, no sé si es el término correcto. Híjole, era el más inteligente de la clase. Sí, de verdad era un hombre súper inteligente. Después supe que se casó, tuvo hijos y que estudió 2 carreras. Ahora él es abogado y la otra no recuerdo cuál fue la carrera que tomó, pero realmente una persona súper brillante, tomaba pocos apuntes y mira hasta dónde llegó, ¿no? Sí. O sea, René, si alguien te dice pues del programa, pues te saludo y de verdad decirte que qué orgullo para la sociedad y para todos los que te conocimos. Y la verdad es que todos convivíamos con él, por supuesto, como convivir con Juana y con María y con quien sea, ¿no? Claro. O sea, realmente era un salón normal, era un salón muy incluyente, los maestros igual. Y pues, insisto, ¿no? Sobre todo él con una inteligencia tremenda, que ya le quisiera cualquiera, ¿no? Así es. Eso pasa mucho también en el ámbito laboral. En el ámbito laboral se minimiza mucho las habilidades y las capacidades intelectuales o de desarrollo de una profesión. En el ámbito laboral siempre la imagen hace que los contratistas imaginen 1000 y un cosas, pero nunca le dan la oportunidad a la persona de desarrollarse y de demostrar qué habilidades y capacidades tienen para ese trabajo. A lo mejor si yo voy a buscar un trabajo, no sé, de capturista, un ejemplo, pero a lo mejor yo tengo habilidades diferentes, no sé, a lo mejor para programación. Entonces, si no me dan la oportunidad, ¿cómo puedo desarrollarme y cómo puedo demostrarte al contratista que me puedes capacitar para otra cosa y puedo desarrollarlo bien? Eso pasa mucho en el ambiente laboral. Se habla siempre en cada año, y bueno, yo lo recuerdo por el programa, la campaña Teletón, que siempre se habla de que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, un 10%, la verdad, no es poquito. No es mucho. No es poquito, es mucho. Sí. ¿Qué tipo de discapacidades? Ya las mencionaste algunas, pero algunas otras que quizás no son tan comunes, pero que sí existen. Ok. Son 4 las básicas, bueno, no básicas, son 4 discapacidades. La motora, la sensorial, que involucra los sentidos, ahí metemos auditivas y visuales. Las mentales, que son por trastornos psicológicos, y las intelectuales, que ahí son deficiencias en mentales, pero que tienen que ver con nuestro coeficiente intelectual, todas las habilidades cognitivas que podemos desarrollar. Son esas 4 las discapacidades, son las categorías. Oye, entonces las deficiencias mentales
o como lo mencionas, es también se pueden considerar como una discapacidad. Una discapacidad. Sí, porque por ejemplo, un Alzheimer, por ejemplo, una bipolaridad, una esquizofrenia, una depresión, incluso. Todas esas suelen ser discapacitantes porque te disminuyen o pierdes alguna capacidad para que se toma como regular o normal sin ese tipo de trastorno. Por ejemplo, en una depresión, pues pierdes muchas habilidades sociales, sí, pierdes habilidades laborales, pierdes muchas capacidades que al día a día son funcionales y requeridas para un desarrollo pues como normal o común, se pudiera decir. Una esquizofrenia pues es una discapacidad mental muy grave porque es una pérdida de la realidad. El cerebro se desconecta completamente, entonces una persona esquizofrénica se considera una discapacidad porque no puede desarrollarse autónomamente y de la mejor manera posible. Es cierto, fíjense, uno solamente piensa en personas con discapacidad justamente en la cuestión principalmente motoras y sensoriales, pero yo no me había puesto a pensar que también existen las otras dos, ¿no? Que es la mental y la intelectual. O sea, sí es cierto. Finalmente merma, ¿no? Si yo tengo depresión y aunque sea una persona inteligente, brillante, pero si en este momento no quiero saber nada y me la paso en mi casa y sí es cierto, las capacidades que tengo pues no las voy a desarrollar y por lo tanto pues me voy a ver mermada como persona, ¿no? Así es. Y digo, creo que todo el mundo sabemos que día a día las enfermedades mentales se incrementan, que creo que se le debe de dar un poquito más de importancia, que con el coronavirus nos hemos dado cuenta de que se han incrementado principalmente la depresión y la ansiedad, los ataques de pánico, los miedos, porque no sabe uno qué va a suceder de repente, porque está uno con la incertidumbre, porque tiene miedo en qué me va a pasar si me enfermo o si ya me enfermé, me puedo hasta morir. La mente es muy tremenda, es exageradamente revolucionaria y de repente hace que uno piense cosas o que se sienta de una manera que aunque sea real o no sea real, a veces, la mayoría de las veces no es real, pero uno lo sufre como si fuera real, a final de cuentas. Uno siente las cosas como si sí estuvieran pasando, aunque solamente están sucediendo en mi mente. Así es. Para la persona sí está sucediendo. Para la persona sí está sucediendo. Sí, la persona se va de picada, aunque los que lo rodean no lo vean así. O sea, esa persona está sufriendo de verdad y esa persona está viviendo un proceso muy complicado y es lo que lo puede causar algún tipo de limitante o alguna pérdida de alguna habilidad. Sí, así que creo que sí, ahí la empatía es muy importante, la empatía es primordial, ponerse en los zapatos del otro en cualquier circunstancia, no solamente en el tema de personas con discapacidad, sino en cualquier circunstancia. Creo que la pandemia ha traído o debe de traer eso, esa reflexión de decir dónde estoy, qué estoy haciendo como persona, qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como mundo. Debe de surgir algo de todo esto, que ya prácticamente se cumplió el año, si es que no se cumplió ya, y o está por cumplirse, y creo que debe de traer cosas positivas como justamente eso, ponernos en los zapatos del otro, en el lugar del otro y saber que lejos de quizás hasta pedirlo, ayudarlo, ¿no? Y de saber que esto puede cambiar, que debemos de lograr más conciencia, que debemos de concientizarnos, que debemos de ser mejores personas y que a veces se nos olvida. Y tomar la diversidad como una fortaleza más que como una debilidad. Eso me gusta. El que haya una diversidad en un grupo de personas es una fortaleza enorme, porque puedes resolver muchos problemas, puedes solucionar cuestiones que a lo mejor a una persona no sabe cómo salir de esa. Entonces la diversidad es una fortaleza más que una debilidad.
Sí, yo recordaba, también quiero mandarle saludos a Liliana García. Ella no ve y el asunto es que recuerdo que alguna vez hizo un reportaje y ella dijo, yo voy a caminar con mi bastón y ustedes se van a dar cuenta de todas las barreras que tengo al hacer este reportaje en mi día a día, ¿no? Con cámara o sin cámara, ella de todas maneras a eso se enfrenta, ¿no? Claro. Entonces, ella empezó a caminar y como bien lo dijiste, baches, cero, no rampas, ¿cómo se llaman? Banquetas rotas, en mal estado, a desnivel, exactamente. O los carros que vehículos, se estacionan. vehículos estacionados exactamente en la banqueta, entonces ella iba caminando y los vehículos ahí estaban y ella, pues, ¿para dónde me voy? ¿Para abajo al flujo vehicular o acá? Porque ya estás pegadísimo al muro. ¿Con qué más se encontró? Pues se encontró con infinidad de barreras que le impedían simplemente caminar. Simplemente caminar el trayecto que ella todos los días tenía que hacerlo y que no podía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión nos dimos cuenta y dijimos, sí es cierto, o sea, a veces somos tan irresponsables que nos metemos arriba de la banqueta sin pensar que en un momento dado puede llegar una persona y que necesita el libre tránsito, porque no va a saber por dónde irse. Pocas personas se atrevieron a decirle te puedo ayudar cuando quiso cruzar la calle, pasaban a un lado de ella y como que si no existía, literal, como que si nadie la veía y no existía. No sé, son un montonal de cosas con las que se enfrentó, que de verdad sí, en esa ocasión nos quedamos con la boca abierta y dijimos, de verdad qué inconscientes somos como sociedad y cuánta conciencia falta para que tengamos más empatía, ¿no? O sea, así es. Creo que tocaste un tema muy importante, el cómo te ayudo. Sí, es un tema muy importante. Para poder apoyar a una persona con discapacidad hay dos preguntas claves. ¿Necesitas ayuda? ¿Y cómo te puedo ayudar? Primero, ¿necesitas ayuda? Si necesito, no necesito. Si sí necesito, ¿cómo te ayudo? Y es muy importante que hay que hacerlo como la persona nos lo indica. Porque hay muchas personas que sí tienen mucha voluntad y mucha apertura, pero no lo hacen de manera en que la persona se sienta cómoda o segura. Entonces eso influye mucho porque al final de cuentas creo que en vez de ayudar le estás provocando un sentimiento de inseguridad a la persona horrible. Por ejemplo, creo que es muy común ver que agarran a la persona ciega del brazo y así no es correcto porque para ellos no es estable. Entonces ellos te dicen que ellos se toman de tu hombro, tú vas delante de ellos y tú los vas guiando y ellos con su bastón se apoyan, ¿no? Ese es un tema muy importante. Si vamos a ayudar, hay que ver cómo necesita la persona ayuda y hay que ayudar de esa manera. Sí, porque igual, pues si yo no conozco a la persona y me quiere ayudar, por más que me quiera ayudar, yo no sé si me va a dar quizás miedo o inseguridad de a dónde me va a llevar, ¿no? Sí. Para empezar, o sea, o me va a robar o me va a asaltar o no sé, ¿no? Sí es cierto, esas preguntas son muy importantes, ¿no? Necesitas ayuda y cómo te puedo ayudar, y ya que esa persona nos diga cómo la podemos ayudar y de esa manera hacerlo. Así es. Y si la persona te dice que no necesita ayuda, pues está bien, también es válido. También es válido que la persona te diga que no necesita ayuda porque esa persona sabe cómo hacerlo. También es válido. Oye, Celia, y por ejemplo, voy a hablar de tu caso, si de repente no hay alguna rampa, ¿cómo le hacen? Pues se soluciona en el momento. Por lo regular, pues pido ayuda a alguien que vaya pasando. Dependiendo si es un solo escalón, con una sola persona me puede ayudar a subir el escalón. Si son 2 o más escalones, sí necesito 2 personas. Por lo regular le digo que una persona me agarre de la parte delantera de la silla y otra persona en el respaldo hay otro tubo. Entonces ya con eso ellos se ponen de acuerdo en su ritmo, porque eso es importante. Que esas 2 personas se comuniquen para ver cómo vamos a subir y cómo vamos a bajar en ese caso.
Y cuando no hay rampas suficientes, o sea, ya dijiste, ¿no? Te pueden ayudar algunas personas, pero es como todo, ¿no? Muchas personas a lo mejor son muy penosas y otras personas pueden decir con toda la facilidad, ¿me puedes ayudar, por favor? Pero habrá personas eh, que, que les dé pena incluso pedir ayuda. No creo, yo creo que nosotros como personas con discapacidad sabemos que va a haber ciertas situaciones en las que vamos a necesitar ayuda y hay otras veces en las que lo podemos solucionar. Ah, qué bueno. Sí, sí, así es. Ok, y bueno, ¿a qué más barreras se encuentran todos los días? Pues lo que habíamos platicado en el ámbito escolar, todavía hay mucha desinformación, todavía ¿Hay bullying? Sí, la discapacidad es un motivo más para el bullying. O sea, si en una escuela, en un ambiente de puras personas sin ninguna discapacidad existe el bullying porque tienes el cabello chino, cuando una persona con discapacidad existe el doble del bullying. Porque te molestan por tu cabello, te molestan por tu uniforme, te molestan por tus calcetas y aparte te molestan por la discapacidad. Hay mucho bullying en la escuela y de hecho es uno de los motivos por los cuales la familia es el núcleo principal de la persona con discapacidad. Entonces, hay mucho miedo al bullying y cómo va a reaccionar la gente ante la presencia de mi hijo con discapacidad en la escuela. Entonces, hay muchas familias que prefieren esconder al hijo, que prefieren tenerlo en casa. Ay, no. Que prefieren tenerlo en casa para evitar que el chico pase por el bullying. Porque al final de cuentas, en todos lados lo hay, en todos lados se lo va a encontrar. Entonces, hay muy poco a niveles escolares de personas con discapacidad. Sí es una barrera social muy impactante en las personas con discapacidad desde la familia, desde el núcleo de la familia, porque la familia es la que decide si llevan al niño a la escuela o no. Y las personas que se deciden a llevar la vida más normal, entre comillas, para su niño con discapacidad, entonces en el ambiente escolar es muy pesado. Sí, es muy pesado porque sí existe el bullying y la discapacidad es una razón más para hacerle bullying a esa persona. Sí que miren, qué mal, porque por un lado, si la familia opta por no llevarlos porque no sufran bullying, pues se les está quitando el derecho a la educación, ¿no? El derecho a la convivencia, el derecho a tantas cosas. Y por otro lado, si ya la persona va a estudiar, pues qué mal plan que le hagan bullying, porque eso también puede provocar que en un momento dado esa persona con discapacidad diga, no, pues sabes que mejor no quiero esto y mejor me regreso a mi casa, me encierro y no salgo y también, ¿por qué? O sea, ¿por qué les tenemos que truncar ese derecho, no? Así es, sí sucede mucho. Eso en el ambiente escolar. En el ambiente laboral, como lo comentábamos hace poquito, el contratista, por falta de información, basa su contratación en un aspecto físico y no en las habilidades y capacidades que esa persona puede tener. Sí, de hecho hay muy pocas personas activas económicamente, muy pocas personas con discapacidad activas económicamente. ¿Y entonces dependen de la familia? Sí, o de un trabajo informal. Por ejemplo. El tianguis, vender en la calle, ese tipo de acciones. Ajá. O oficios ya tampoco ni se diga, ¿verdad? O sea, exacto. No. Así es. Híjole, pues la verdad, qué triste, porque creo que todos merecemos las mismas oportunidades y que de repente por alguna persona que pues que es mala leche y que simplemente está en su mundito fantástico, puede afectar directamente, ya no nada más en truncarles sus sueños, sino también en hacerle bullying, en subestimarlo, y digo, sabemos de personas personas con discapacidad que han salido adelante y que han sido muy notorias, Así ¿no? es. Y que han incluso hecho inventos o que han avanzado en algunas cosas que nosotros no, ¿no? Así es. No sé si Andrea Bocelli, por ejemplo.
Andrea Bocelli. Sí. Frida Kahlo es otro ejemplo. Frida Kahlo, ¿recuerdan a Frida Kahlo? Sí, cierto, pintora mexicana. músico pianista Stevie Wonder, ¿sí? Ajá, Él también sí, era sí. ciego. Sí, hay muchas personalidades y mucha gente que llegó. Stephen Hawking, el astrofísico. Sí, también. sí, sí. Hay muchas personalidades que han hecho mucho por el mundo con su discapacidad. Sí, o sea, realmente eso no te limita a que seas muchísimo mejor que cualquier persona con no discapacidad. O sea, realmente todos tenemos las mismas oportunidades. Algunos tienen más talentos que incluso nosotros y que a veces por un bullying o por una falta de oportunidad se les cierra la puerta y no se le ayude no se a le da la escalar, oportunidad. no se le da la oportunidad, pues qué terrible. Así es. Sí, es una cuestión que se vive todos los días. Se está trabajando a nivel gobierno, a nivel sociedad, pero todavía nos falta mucho. Y creo firmemente que el punto de partida es la información. Hay que conocer, hay que quitarnos los mitos, las mentiras, para poder caminar más hacia una sociedad mejor. ¿Qué mitos hay? Simplemente el que no podemos desarrollarnos como una persona normal académicamente, laboralmente, o en nuestra misma familia, el casarnos, el tener hijos. Mucha gente lo tiene estigmatizado. ¿Cómo le van a hacer? Es pregunta. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo van a vivir en pareja? ¿Cómo van a criar un hijo? Esos son los estigmas más presentes en la sociedad, que una persona con discapacidad no puede desarrollarse y tener las experiencias y las vivencias de una persona sin ninguna discapacidad solamente por presentar una discapacidad física o mental. Sí. ¿Qué más mitos hay? ¿Qué otros mitos hay? Una idea errónea que tiene la gente es, por ejemplo, que los usuarios de silla de ruedas, nosotros, no nos podemos mover para nada. Sí es cierto que dependiendo de la lesión, es como el grado de inmovilidad que te va a causar, pero ninguna discapacidad es igual. Aunque sea una misma lesión, el cuerpo reacciona diferente, la rehabilitación que lleves. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo un poco de fuerza en las piernas. Entonces, sí me puedo apoyar agarrada de algo, sí me puedo levantar. Incluso en la prepa podía dar algunos pasos. Déjate platico una anécdota. Yo estaba en la prepa 1, entonces los escritorios estaban arriba de una tarima. Entonces, era una tarima y el escritorio. Entonces yo me paré para llevarle la tarea a mi maestro. Entonces me paro y le llevo la tarea y me dice, lo tuyo es puro cuento, ¿verdad? ¡Ah! Y yo me quedé así de, ¿no? Pues no, realmente no. Porque mi discapacidad es adquirida, tuve rehabilitación desde los 15 días, entonces desarrollé cierta fuerza en las piernas y me puedo apoyar y puedo dar algunos pasitos. Eso no significa que no exista mi discapacidad. Entonces, ese tipo de... Y así con esas palabras... Te lo juro, nunca se me va a olvidar, porque se me quedó viendo y me dijo, sí, lo tuyo es puro cuento. Y pues no, o sea, realmente no. El que yo pueda dar unos pasos es el resultado de la rehabilitación que tuve desde el día 1, porque mi discapacidad es de nacimiento. Entonces, ese tipo de detalles son las ideas y que las personas no saben, es falta de información, eso es todo. Bueno, tenemos algunos inbox por parte del público que dice Lorena Sánchez, ¿qué tan fácil o difícil es encontrar trabajo cuando presentas una discapacidad que ya... Sí es complicado, sí es muy complicado por el hecho de que muchas personas se guían por lo físico, o sea, el contratista piensa mil y un cosas que pueden derivar de una discapacidad física. Sí es complicado, actualmente ya hay más apertura, hay asociaciones que se dedican a la inclusión laboral y ellos hacen contacto con las empresas para hacer el filtro. Para hacer el filtro, dependiendo de lo que la empresa requiera, la empresa le dice a esta asociación, necesito una persona con tales habilidades, tales conocimientos, entonces la asociación hace su filtro y ya canaliza a la persona con discapacidad a esa empresa. Pero sí es más complicado que el promedio. Carmen Contreras, ¿hay institutos
instituciones que pueden ayudar a personas con discapacidad? Sí, sí lo hay. Platícanos para que las personas que nos estén viendo sepan. Sí lo hay. Pues creo que el más conocido es el Teletón. De hecho, existe la subsecretaría a nivel gobierno. Tiene un nombre medio largo. Sí, ahorita no lo tengo en radar. El chico encargado se llama Rodolfo Torres, búsquenlo en Facebook, y Fausto Esparza, ellos son los encargados de la subsecretaría a nivel gobierno. Está el DIF, está el Teletón, está Don Bosco sobre Ruedas, está Vida Independiente México, está... ¿qué más está? Son las que se me ocurren, con ellos puedes buscarlos y tocar base y ellos te pueden apoyar. ¿En qué nos pueden apoyar o en qué podrían apoyar? Pues en rehabilitación, en inclusión laboral, en escuela, educación secundaria, hay mucha apertura. Ah, excelente. Entonces, mire, usted ya lo vio, hay instituciones que pueden ayudar, no solamente en la rehabilitación, sino también en ser ese filtro o en tocar base en otras instituciones para algún apoyo específico. Así es. Recordémosla otra vez, por favor. ¿Me puedes decir Vida otra Independiente vez? México. Vida Independiente México. Don Bosco sobre Ruedas. Don Bosco sobre Ruedas. DIF. Teletón. Y busquen a Rodolfo Torres y Fausto Esparza para la subsecretaría del gobierno. No tengo en radar ahorita el nombre. Ajá. Pero sí, con ellos dos pueden también contactarse. Bueno, pues entonces ya lo sabe usted. Si usted es mamá de un niño o una persona con discapacidad, pues tómelo en cuenta, no lo echen saco roto, porque quizás de ahí podría usted obtener algún beneficio, ¿no? Así es. Ok. Y dice Lorena García, ¿cómo se pueden preparar o atender emocionalmente las personas que viven con discapacidad? Okay. Hay personas, psicólogos, psiquiatras, que te pueden ayudar. Digo, vamos a partir del punto base, somos personas. Independientemente de la discapacidad, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra ansiedad, nuestro estrés es de una persona. Entonces, con cualquier psicólogo de tu confianza, con cualquier psiquiatra de tu confianza, puedes ir a proceso terapéutico y puedes llevar una terapia psicológica y sin problema lo puedes trabajar. Así es. Perfecto. María González, ¿existe alguna institución que trabaje por los derechos e inclusión de las personas con discapacidad? Sí, las anteriores que les mencioné, mencionamos. Y con Rodolfo Torres y Fausto Esparza, principalmente a nivel Jalisco. Con ellos dos se pueden dirigir y ellos les pueden apoyar en lo que necesiten. Ok, a ver si alguien puede ver, debe de ser como que subsecretaría de... Sí, de atención. Si me permites buscarlo en mi celular, aquí lo tengo. A ver. Bueno, y por lo pronto yo les recuerdo a ustedes que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, tendremos estas charlas tan interesantes con estas 4 ponentes, en donde hablarán de temas muy, muy importantes. Y sobre todo que creo que es importante que tengamos esa conciencia, que logremos esa concientización de que tenemos que ponernos en los zapatos del que está enfrente de mí, de lograr esa empatía, simplemente porque todos somos personas, ya lo dijo ella es una persona, ella es otra persona, todos somos unas personas. Entonces creo que todos merecemos respeto, todos merecemos ayuda, todos merecemos los mismos derechos, todos tenemos los mismos derechos. Así que en un momento dado, de verdad, ojalá y lo piense unos minutos y diga, el día de mañana, no sé, insisto, cancelado, pero yo me puedo convertir en una persona con discapacidad por un accidente automovilístico, por una enfermedad, por cualquier situación que esté ajena a mí y que yo considere que... Es que también eso siempre pasa, es la clásica expresión de, no, a mí eso no me puede pasar, porque soy muy precavida, porque soy muy esto, porque soy muy lo otro. Pues sí, nosotros a lo mejor podemos ser precavidos y nosotros podemos a lo mejor manejar despacio, estar atento con todas las señales, no sé,
pero qué tal que la otra persona no sea ni precavida ni nada y en un momento dado pues nos lleva de corbata, como se dice regularmente, y ahí sí ya no podemos hacer nada. ¿Tenemos ya el nombre? Ya entonces? tenemos el nombre, Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. Ah, excelente. De hecho, está ubicada por el Parque Alcalde, por Jesús García, donde está el Parque Alcalde, en la esquinita hay unas oficinas. Ahí están ellos. Ah, pues mire, entonces ya lo sabe, Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad, ¿lo dije bien? Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. Personas con discapacidad. Si en un momento dado usted requiere algún apoyo de cualquier tipo, supongo, Sí, claro. ¿no? Desde el emocional, porque digo, una de las charlas que se van de las que se van a decir el día de mañana, pues es justamente el entorno de la persona con discapacidad, la familia. ¿Qué es lo que pasa con la familia? La familia de alguna manera también lo sufre. Sí. Lo sufre porque si yo tengo a mi niño que salta, brinca y corre, feliz por el campo, que era Heidi, la canción esa, y de repente sucede algo, como puede suceder, insisto, en cualquier familia. Así es. La familia también lleva ahí un papel o juega un papel muy importante y creo que tiene también como ese mismo dolor. Sí, claro. ¿No? Atraviesan por una pérdida, es literal una pérdida, porque toda la familia tiene una idealización de ese niño. Entonces, le quitan a ese niño. O sea, ese niño que iba a ser futbolista, ese niño que iba a estudiar medicina, de repente ya no existe. Entonces, volvemos desde cero a acoplarnos y a salir adelante con ese niño que ahora tiene una discapacidad. Entonces, literal es una pérdida y pasan por un duelo muy importante. Desde los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, toda la familia nuclear del niño pasa por un duelo muy importante cuando adquiere una discapacidad. Niños, jóvenes y adultos, en cualquier edad. El hecho de adquirir una discapacidad corta a la familia en un sentido de que pasan por un duelo, una pérdida. Uh-huh. Y sí, ya lo creo que sí, no digo, imaginemos por unos segundos algo así y la verdad sí, qué lamentable, ¿no? O sea, yo creo que cambia el rol de toda la familia, como mencionas, cambia esa idealización de si yo quería que mi hijo fuera futbolista y resulta que de repente ya nos damos cuenta de que no va a ser así, pues sí, es una pérdida, como tú lo mencionas. La tercera ponencia, ¿de qué va a tratar? La tercera es Andrea Flores Ruiz, ella es presidenta y fundadora de la Asociación Familia Incluyente AC. Ella nos va a contar su experiencia de vida, cómo es que ha llegado hacia donde está con su discapacidad. Uh-huh. Así es. Ella es una chica con parálisis cerebral. O sea, casos de éxito, a final de cuentas, sí, ¿no? De mucho éxito. Todas tienen muchos premios, muchos reconocimientos. Andrea es ingeniera, Citlali es licenciada en Ciencias de la Comunicación. La maestra que va a dar la segunda, la de duelo, ella es máster en psicología clínica y es miembro del Hospital San Juan de Dios, de la Junta del Hospital San Juan de Dios. O sea, son personas súper preparadas, súper máster en su campo y en su materia, y son personas de éxito, súper preparadas y que nos van a dejar un mensaje muy importante y muy fuerte. ¿Y la última? Es Citlali. Ella es. Ajá. La de Tu Mundo También Es Mi Mundo. Ella nos va a platicar pues cómo vive el día a día en un mundo de convencionales de talla regular. Ajá. Es que sí es cierto, imagínense, talla pequeña dijimos, talla baja. Talla baja, personas con talla baja. Personas con talla baja, ¿no? Entonces, imagínense que aquí está la silla y está más alta. O sea, simplemente sus extremidades, por supuesto que no alcanzan a lograr sentarse en una silla, en un baño, en las escaleras, supongo que las escaleras, los camiones, o sea, imagínense subirse a un camión en donde los escalones, para empezar, el primero por lo menos está gigante. Sí, el súper, ¿no? Hacer el súper, los estantes. Hacer el súper, los estantes. Yo necesito ese cereal que está ahí. Así es. O sea, qué difícil, de verdad que sí es cierto. O sea, lo convencional hace que las personas
de baja talla, sea como todo un viacrucis, un Jumanji, ¿no? un viacrucis o un Jumanji, o sea, el estar así como que resolviendo las cosas que son tan simples en un momento dado para las personas convencionales, así es la palabra. Es un término coloquial, no hay correcto o incorrecto. Yo creo que lo más adecuado sería personas sin discapacidad o convencionales o sin discapacidad, ¿no? Que nosotros hacemos las cosas de manera regular, natural, normal, por así mencionarlo, y realmente para ellas pues representa un verdadero viacrucis, porque no es nada sencillo estar ahora sí que en sus zapatos, ¿no? Así son situaciones que las personas hacen en automático y que para nosotros tenemos casi que planearlo, así, cómo le voy a hacer, por dónde me voy a ir, dónde me voy a subir, dónde me voy a estacionar, o sea, sí podemos hacerlo así impulsivamente, pero sabes que te vas a encontrar con algo. Entonces, a lo mejor para hacerlo más fácil, más llevadero, pues lo vas trazando. Ok, pues la verdad temas muy interesantes, definitivamente. A mí me gustaría decirles a ustedes que si quisieran acudir a estas charlas, vengan. Tenemos cupo limitado, de antemano les decimos, por la cuestión de la pandemia. Va a ser en la explanada del Palacio Federal, al aire libre, ventilación, con sillas de por lo menos 1 metro de distancia. El cupo solamente será para 20 personas, así que si en un momento dado usted está interesado en alguna charla o incluso en las 4, por favor mándenos un inbox o escríbanos directamente ahí a ISSSTE Jalisco para que podamos registrarla y ir apartando su lugar. Ya hay muchas personas interesadas, por eso les digo que cuanto antes si pueden mandar ese inbox se lo agradeceríamos. ¿Por qué? Porque realmente ya lo mencionó Celia, las personas que vienen son personas que tienen toda una experiencia en el tema de las personas con discapacidad y que seguramente nos van a dejar un buen sabor de boca, y más que eso, principalmente nos van a dar información de gran valía que a veces nosotros desconocemos, que a veces nosotros decimos de manera equivocada, que nosotros de repente subestimamos o que incluso a veces simplemente desconocemos, ¿no? O sea, por ello la importancia de hablar de estos temas. Casi puedo decir que desafortunadamente este tema regularmente se trata cada año en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ojalá y se tratara en mayores ocasiones durante el año, que vamos a tratar de hacerlo, Celia. Vamos a tratar de hacerlo, de que no sea nada más en el marco del día 3 de diciembre, sino que sea con mayor frecuencia, más continuo. ¿Por qué? Porque es importante, es un tema muy importante del que todos debemos de saber. ¿Qué más vas a hablar en tu charla tú? Pues terminología correcta, tipos de discapacidad, ¿qué más? Las 4 tipos de discapacidad se separan en 2 grupos, en las congénitas y en las adquiridas, eso también lo vamos a ver. Congénitas, digo, sí entendemos, pero podemos explicarlo. Congénito es que naces de nacimiento, que naces con, pero no, se confunde mucho con lo genético, no es genético, porque no se traspasa de generación en generación genéticamente. Lo genético es, por ejemplo, un síndrome Down, por ejemplo. Pero lo congénito es un defecto en el nacimiento y en la formación de feto. ¿Sí? Puede ser la falta de una extremidad, puede ser la falla en el tubo neural, son defectos de nacimiento, ¿ok? Y las adquiridas es a causa de una enfermedad, un accidente, esas son las adquiridas. Y, por ejemplo, cuando hablamos de espina bífida, cuando hablamos de algún tipo de esas discapacidades, esas son congénitas. Congénitas, sí. No genéticas, congénitas. No, genéticas son congénitas porque no afectan directamente a la genética de la persona. Son nada más una deficiencia en la formación del feto. Y las genéticas sí van involucradas directamente en el ADN de la persona. Esa es la diferencia. Ok. ¿Cuáles serían las recomendaciones a todas las personas que nos están viendo o escuchando
y que quisieran mejorar esta situación o al menos poner su granito de arena y que están quizás tomando conciencia a raíz de todo esto que están escuchando aquí, ¿no? ¿Qué podemos decirles? ¿Qué podemos dejarles incluso hasta tarea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tengo unos consejos para prácticas inclusivas. Actuar natural. Actuar natural. El hecho de que estés junto o frente a una persona con discapacidad no significa que debas de sentirte con pena o inseguro. Actúa natural, hablar directamente a la persona. No es necesario agacharse, no es necesario, por ejemplo, una persona sorda, no es necesario exagerar la articulación. Necesitas hablar natural, esa persona lee los labios al 100%. Okay. Y no es necesario exagerar la mueca porque ahí es lo contrario. Ajá. Ahí le complicas un poquito más a la persona sorda el que te pueda entender. Otro sería preguntar primero antes de actuar, lo que platicábamos hace ratito. Si vas a ayudar a una persona con discapacidad, pregunta antes de actuar. La que sigue sería, bueno, informarte sobre la discapacidad de la persona con la que estás conviviendo. Simplemente como preguntar cómo te llamas, cuántos años tienes. No hay una manera correcta de hacer la pregunta. Yo creo que todo gira en la intención, o sea, de que no sea como mala onda, o sea, una pregunta natural, como lo comentamos hace ratito. Fomentar la participación de las personas con discapacidad. La siguiente sería el respeto por sus necesidades, lo que hablábamos del cajón de estacionamiento y de los baños. Sí. La siguiente, ceder paso en las filas. Eso también sería una práctica inclusiva muy importante. Y que a veces no sucede, ¿verdad? No, al contrario. Sí, al contrario. Como hablábamos hace rato, ¿no? Que el mexicano es muy gandalla, también aplica. Sí, no ceden el paso muchas veces, al contrario. Y por último, bueno, establecer lugares para personas con discapacidad en juntas, conferencias y reuniones. Esas son las prácticas inclusivas que yo les recomiendo. Y por supuesto que ni hablar de, ay, pobrecito, eso, o sea, por favor, borrarlo de la mente, ¿verdad? Así es. O mirar con compasión o con lástima, por favor, háblame de eso. Sí, así es. Hay que centrarnos en el punto principal de que somos personas y realmente no sabemos cómo lo está pasando. A lo mejor no la está sufriendo, a lo mejor nosotros somos muy felices con nuestra discapacidad. Entonces el hecho de que te compadezcas de otra persona, pues no está tan padre porque al final de cuentas la estás estigmatizando, la estás minimizando como platicábamos hace ratito, le estás dando un sentimiento de que esta persona no puede ser feliz por el simple hecho de ser persona con discapacidad. Sí, porque si de repente se escucha, ay, sí, no, es que pobrecito, no puede caminar, o ay, pobrecito, anda en su silla de ruedas. No, ¿cuál pobrecito? O sea, insisto, a final de cuentas todos somos unas personas normales, incluso ellos pueden tener más talentos que nosotros, o sea, eso créamelo, sin duda, y o sea, cero compasión, cero lástima, al contrario, ya lo dijo ella, las dos preguntas básicas, ¿no? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? ¿Y cómo te puedo ayudar? Así de simple, de frente, como cualquier otra persona, sin tapujos y de manera directa. O sea, y sin miradas de compasión ni nada. O sea, eso déjenlo a un lado. Eso, por favor, no. Y resaltar las habilidades y capacidades de cada quien. Como platicábamos hace ratito, la diversidad puede ser muy enriquecedora en un grupo social. Entonces, hay que resaltar las virtudes de cada persona. Que seguramente cada quien, como cualquier persona, pues cada quien tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos también, ¿no? Claro, sí, por eso hay que irnos siempre por lo positivo para lograr un resultado favorable. Pues ya se nos terminó el tiempo, ya pasó la hora, pero nos gustaría, no sé, que nos dieras algún último mensaje, algo que se haya quedado en el tintero que a lo mejor no le hayamos comentado, pero que lo tengas en mente, algo que nos quieras decir. Pues nada más invitarlos a que se unan a estas pláticas que vamos a tener el día de mañana para que podamos trabajar en todas las dudas que tengan. Si tienen alguna inquietud, pues lo podemos tratar también el día de mañana. Y pues lo importante es que la sociedad sea más abierta y con menos mitos
y más realidades acerca de las personas con discapacidad. ¿Alguna otra cosa? Nada más, invitarlos a que se unan el día de mañana y a que sean... Recuerden, a partir de las 9 de la mañana, aquí en la explanada de Palacio Federal, en planta baja, ahí estaremos a partir de las 9, son 4 charlas muy interesantes. Los invitamos, por favor, si es necesario o si quieren apartar su lugar, desde este momento se pueden inscribir, pueden mandarnos un inbox o pueden mandarnos un mensaje de texto, simplemente, ISSSTE Jalisco, o en Twitter, @ISSSTE Jalisco 1, también ahí nos pueden hacer llegar su nombre y ya con eso nosotros podemos pasarlos y apartar sobre todo su lugar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias Celia, por la invitación. Información muy importante, información que realmente nos puede ayudar y que sobre todo, insisto, a veces por desconocimiento, incluso a veces ni siquiera es por mala leche o por mala onda, sino que a veces por falta de conocimiento uno utiliza los términos de manera incorrecta o dice las cosas como no deberían de ser, ¿no? Así es, o actúas de manera indiferente o no correcta. Ajá, porque a veces incluso uno no sabe qué hacer, entonces lejos de hacer algo, pues mejor no hace nada, aunque por dentro quizá la persona está pensando, ¿qué hago? ¿Le digo, no le digo, hago esto? ¿Qué hago? Mejor me quedo así, ¿no? Inmóvil, y no se trata de eso tampoco. No se trata de eso, hay que ser proactivos y hacerlo, preguntar antes de actuar. Ok, la empatía, recuerden, nos despedimos con esto, la empatía es muy importante, póngase en los zapatos del que está frente de usted y no juzgue porque la vida da muchas vuelas y eso no es un mal deseo ni mucho menos, es simplemente que realmente pensemos en que todos estamos vulnerables, todos somos vulnerables a que en un momento dado pues nos pueda ocurrir algo que ojalá y así no sea, ¿no? Pero pues tenemos que pensar en la persona que está enfrente de nosotros. Con esto nos despedimos, no sin antes reiterarles la invitación para el día de mañana a partir de las 9 de la mañana aquí en la explanada de Palacio Federal. Palacio Federal está ubicado en Avenida Alcalde número 500, prácticamente en contraesquina del Santuario de Guadalupe. Yo creo que la mayoría de la gente ubica el Santuario de Guadalupe, así que acompáñenos. La entrada es por Liceo porque usted sabe que está el corredor Alcalde. En estos momentos la entrada principal, que es por Alcalde, está cerrada, pero exactamente a espaldas, en Liceo 500, está la entrada y por ahí puede ingresar para que nos acompañe a esta charla, sea a derechohabiente o no del ISSSTE. Esta invitación es para el público en general, porque queremos que justamente le llegue a más personas, así que pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias nuevamente, gracias licenciada Celia. Gracias por la invitación. Gracias. Quiero agregar para personas con discapacidad que se van a animar a venir, si son usuarias de silla de ruedas o necesitan el elevador, la entrada sería por la calle de Hospital para ingresar al elevador. Ah, excelente, qué bueno que le dice. Entrada por Hospital es Hospital Liceo. Entonces ingresa por Hospital para llegar directamente al elevador y en el elevador sube a planta baja o planta principal, mejor dicho, y ahí ya directito para que no tenga ningún problema y llega directo a la explanada. Así. Bueno, pues ya con eso nos despedimos. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Celia. Estamos entonces en contacto y por lo pronto mañana nos vemos en estas charlas tan interesantes. Gracias. Ya supiste. Nos vemos hasta la próxima semana.